Saludos amigos nuevamente, su programa Derecho en Cápsula, Emilio Aquino Jiménez, abogado. En este punto, en esta ocasión vamos a hablar ya de lo que sería el debate de la audiencia preliminar. Una vez ya todas las partes estando en la audiencia, el día fijado para la misma, están de acuerdo en que no hay ningún incidente planteado para suspensión o aplazamiento, entonces se va a producir el debate de la audiencia preliminar. Y observando lo que se produce en el debate que se produce en la solicitud de medida de coerción, debemos aclarar que el debate de la audiencia preliminar es un poco más amplio que el que se produce en una audiencia sobre medida de coerción. Sin embargo, no es tan amplio como el debate que se produce en un juicio de fondo. Lo que ha sucedido en los últimos años en República Dominicana es que hemos estado acostumbrados a ver debates desde la audiencia de medida de coerción casi relacionado con lo que es un juicio de fondo. Y realmente cada etapa del proceso tiene sus propias estructuras y su propio ámbito de discusión. Entonces, el ámbito de discusión de la audiencia de preliminar debe sujetarse a los requisitos que debe cumplir la acusación, si la misma reúne los méritos de forma y de fondo, si los elementos que ha presentado el Ministerio Público o las evidencias están relacionadas con el imputado, si son suficientes para un juicio de fondo y además si fueron recogidas observando el debido proceso, es decir, si están dentro de la legalidad. Y además la audiencia preliminar, el juez también va a decidir si acoge la querella y la autoría civil y si acoge prueba presentada por el imputado. Pero el debate debe centrarse propiamente en la parte que es neurálgica de una audiencia preliminar, que es el juicio a la acusación y a la prueba. Entonces, en ese juicio a la acusación y a la prueba, las partes lo primero que deben de verificar es si esa acusación reúne todos los requisitos que establece la norma, es decir, tiene una teoría de caso bien sustentada, un detalle circunstanciado de los hechos, una calificación jurídica que se acomoden a los hechos y unas evidencias o elementos probatorios que puedan sustentar esos hechos en un juicio de fondo. Y con respecto entonces a esas evidencias, las partes lo que tienen que verificar si esas pruebas o evidencias iniciales fueron recogidas observando el debido proceso. Es decir, que esas pruebas son legales, que no se violentó ninguna ley para obtenerla. Si son pertinentes, es decir, que si relacionan a esos hechos con el imputado. Y por último, si son suficientes para que en un juicio de fondo exista la posibilidad o probabilidad de una condena. Porque la audiencia preliminar es una audiencia de probabilidades. Y lo que va a decidir el juez de la instrucción una vez culmine la audiencia preliminar es que si las pruebas fueron obtenidas de manera legal y se relacionan con los hechos presentados por el Ministerio Público y además con el imputado, eso daría una calificación jurídica. Entonces, a una vez él verifique esa parte, se dará cuenta si con esas pruebas en un juicio de fondo existe probabilidad de condenar al imputado. Porque si el juicio de probabilidad que hace el juez le indica que no existe la posibilidad de una condena, lo que corresponde es que el proceso quede hasta ese lugar. Esa parte de la audiencia preliminar es sumamente importante porque es en la etapa donde debe depurarse el proceso penal. Es decir, que los procesos penales no deberían de llegar tanto a juicio, deberían de solucionarse en esa etapa, o con una solución alterna o con un auto de no al lugar.
pero lamentablemente en el ordenamiento jurídico dominicano tenemos más auto de apertura a juicio que auto de no al lugar. De hecho, el auto de no al lugar es poco frecuente y debería ser más frecuente que incluso el auto de apertura a juicio. En una próxima entrega entonces vamos a estar hablando ya de la decisión que puede tomar el juez una vez culmine la audiencia preliminar. Hasta una próxima.